Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y es un placer estar con ustedes una vez más en esto que hemos titulado Estructura, Panorama y Síntesis de los Evangelios Sinópticos. En este curso nos hemos trazado la meta de poder avanzar en la estructura, en lo panorámico y tocar puntos importantes de estos tres evangelios que son maravillosos en cuanto a la teología, maravillosos en cuanto a la vida de Jesús, en cuanto a la perspectiva que los tres enfocan de Jesús también, ¿no? Habíamos hablado ya un poquito del trasfondo histórico, habíamos tocado un poco también de cada autor, habíamos tocado un poco también de cada perspectiva. Y eso nos ha llevado hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Que es el inicio al Evangelio de Mateo, en el cual también hemos visto eh, su introducción, quién era el que lo escribe, a quién lo escribe, por qué lo escribe, palabras claves, y llegábamos a este punto que es la estructura de Mateo. Muy bien. Veíamos esto que era muy importante, dividimos el libro de los 28 capítulos en 6 divisiones, ¿no? Presentación del rey, predicación del rey, prodigios y autoridades del rey, privilegios y rechazos al rey, predicciones futuras del rey, postergación del rey, ¿no? La palabra que se repite es rey, por lo tanto es notorio entender que el libro se va a centrar y para mostrar a Jesús como el rey de los judíos. Muy bien, así se ha dividido los 28 capítulos. Cada capítulo a la misma vez tiene 4 incisos o 4 subtemas, por así decirlo, importantes, ¿no? Entonces ya habíamos nosotros ingresado a la primera división, que es la presentación del rey. Habíamos tocado un poco de su genealogía, su nacimiento, ¿no es cierto? Y su heraldo y bautismo. Hasta ahí habíamos dejado la semana pasada o la clase pasada. Hoy entramos a un punto importante que es su ministerio y ingresamos directamente al punto número 2 o división número 2, predicaciones del rey. Repito una vez más, no estamos haciendo un estudio profundo, no estamos tocando versículos capítulo por capítulo, estamos haciendo un estudio panorámico y tocando puntos importantes. ¿Para qué? Para que usted pueda entender Mateo de manera sencilla. Ya cuando usted va a estudiar Mateo en algún curso a nivel personal o en la iglesia, lo que usted va a entender es lo mismo que ahora se va a recibir. Incluso este estudio le va a abrir mucho la mente en cuanto a lo teológico y en cuanto a la cristología. Muy bien, entonces avanzamos. Su inicio ministerial. Inciso C, su inicio ministerial. Tras el encarcelamiento de su heraldo y su regreso a Galilea, ¿quién regresa? Jesús, ¿no? Después de los 40 días de ayuno y la tentación del enemigo, Jesús habitó por un breve tiempo en Capernaum. Entonces, refresquemos nuestras memorias, ¿no? ¿Qué había pasado? Vimos a Juan el Bautista comenzando su ministerio, siendo el heraldo, el precursor, del cual iba a anunciar el evangelio del reino. Él claramente diría que vino a hacer que las personas judías se arrepientan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado, apuntando al Señor Jesús, ¿no? Él constantemente confrontaba el pecado, vestía de camello, su vestimenta era distinta, afirmando la pureza y la iniquidad en que había caído Israel, ¿no? Y la intención que él tenía, que era que todos se arrepientan por la condición social, condición espiritual y condición cultural. ¿Por qué? Porque recuerda lo que vimos en la introducción, vimos un poco del mal estado cultural, social tras el imperio romano y también vimos un poco de la dinastía herodiana que había hecho un sincretismo con los judíos y los judíos lo habían permitido, ¿no? Tanto que algunos se habían incluso adscrito al grupo que se llamaba de los herodianos, que de una u otra manera defendían al rey Herodes que estaba puesto como rey en Jerusalén, obviamente un rey falso, un rey gentil al cual el pueblo rechazaba, pero toleraba por ciertos beneficios que tenía el pueblo, como Herodes respetaba las fiestas, Herodes embelleció el segundo templo, Herodes conocía el contexto judío, Herodes respetaba a los judíos y Herodes abrazó la teología judía. Obviamente eso no significa que él fue salvo, que él fue justificado, simplemente que adoptó como religión el judaísmo. Ya de eso hablamos la siguiente semana, ¿no? En especial los del Zoom se les dio ese adelanto.
Entonces, Jesús es bautizado y recuerden lo que significa bautismo, identificación. Después de eso, antes de comenzar su ministerio, él se bautiza y va 40 días a ayunar al desierto, donde como todos sabemos, es tentado por Satanás 4 veces, a lo cual el Señor vence la tentación con la misma autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Interesante porque después de la tentación dice el texto que Satanás se fue por un tiempo, ¿no? Aunque iba a volver a la tentación, sí, pero es como que en esa escena es donde Satanás pierde y Jesús vence la tentación y el texto nos dice que Satanás se fue de él y vinieron al Señor, vinieron ángeles y le adoraron, dice, ¿no? Y le sirvieron. Entonces vemos cómo hay una victoria ante el pecado. Será interesante que tú estudies un poco eso porque, como diría Santiago, siempre hay una victoria ante la tentación también, ¿no? Entonces, importante eso. Luego de eso, de los 40 días, Jesús vuelve a Galilea. Recuerden que el desierto era lejano a Galilea. Él sale de Galilea, ¿no? Donde también ha sido bautizado, pero se va 40 días y vuelve después de eso y se queda por un tiempo en Capernaum, ¿no? Desde ese momento comienza el ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué pasó con Juan el Bautista? El texto en el capítulo 4, verso 12 nos dice que Juan el Bautista fue apresado, ¿no? Fue apresado, ya sabemos por quién, porque gobernaba en ese entonces, ¿no? ¿Y la causa cuál fue? Ustedes ya lo saben, ¿no? Que Juan el Bautista también estaba yendo contra lo que había hecho Herodes, ¿no? Que había tenido una relación con la mujer de su hermano. Jesús se entera de eso, vuelve a Capernaum, desde ese momento comienza el ministerio de Jesús, siendo el ministerio central, subraya eso, la predicación del mensaje de su Padre. Este va a ser el enfoque principal del ministerio de Jesús, cumpliendo así la profecía del futuro profeta que iba a venir. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 4, verso 17, y quiero que subrayes, ¿por qué? Porque yo coloqué el inicio de su ministerio porque en realidad sí inicia ahí. Recuerde que la división de Mateo, los subtítulos de Mateo, no es que yo me inventé, no es que son bonitos, es que yo los saqué de la misma palabra. Muy bien. Inciso, perdón, capítulo 4, verso 17. Subraya eso y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, desde ahí, usted marque, desde ese capítulo 4, verso 17, anote ahí, comienza el ministerio de Jesús. Muy bien. Y como ministerio que hablamos, sus sanidades, sus milagros, sus prodigios, sus señales, pero anote ahí, donde se va a centrar más su ministerio es en la predicación del mensaje de su Padre, es decir, la predicación del Evangelio, cumpliendo así lo que ya diría Moisés en Deuteronomio 18, que vendría un profeta, perdón, el profeta en singular, el profeta artículo definido, el cual deberían obedecer todos y al cual si alguien no lo obedece, el pueblo, el que no le obedece sería arraigado, expulsado del pueblo. Entonces, con Jesús se está cumpliendo el ministerio de el profeta que iba a venir, ¿no? Tal vez alguien puede decir aquí, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un profeta, el profeta? Entonces, anote ahí al ladito, porque muchos a veces no, nos olvidamos lo que aprendimos en el colegio, ¿no? Anote ahí al ladito para el estudio de la Biblia es importante la gramática. La gramática es muy importante. Y dentro de la gramática hay una herramienta que se llama artículos definidos y artículos indefinidos. ¿Están anotando, hermanos? Qué bien. Artículos definidos y artículos indefinidos, ¿no? Artículos definidos y artículos definidos, perdón, no indefinidos, perdón. No definidos. Definidos, no definidos, ¿no? Entonces, un artículo no definido, ¿qué sería? Un o una, ¿no? ¿Por qué le decimos no definido en la gramática? Porque puede haber más. Por ejemplo, si yo te digo, yo soy un hombre, ¿qué te estoy diciendo? Que hay otros hombres. Y de esos muchos hombres, yo soy uno de esos hombres. Si yo te digo, es uno de mis hijos, ¿qué te estoy diciendo? Que tengo varios hijos y que el que te estoy señalando es uno de mis hijos. Eso, ¿cómo se llama en la gramática? Artículo no definido.
Muy bien. ¿Y cuál es el artículo definido? Un artículo definido es el, la, ¿no? El o la. Por ejemplo, cuando digo, él es mi hijo, ¿no? Mi hijo, no tengo otro. Cuando yo te digo, cuando Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14:6, yo soy el camino, ese es un artículo definido. Porque ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy él, o sea, no hay otro camino. Jesús no dijo yo soy un camino, porque si Jesús hubiera dicho yo soy un camino, artículo no definido. Hay muchos caminos, pero Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad. Esos son artículos definidos. Es decir, no hay otro camino que no sea Cristo. No hay otra verdad que no sea Jesús. Entonces, repite una vez más, un artículo no definido, ¿qué es? Un o una, ¿no? Y un artículo definido, el o la. Entonces, cuando Moisés en Deuteronomio 18 dice, no dice un profeta, no, dice el profeta, artículo definido. Hermano, estas cosas hay que aprender. Claro, si usted quiere ser un estudioso de la Biblia, tiene que prepararse en muchos sentidos, no solamente leer. La gramática es muy importante, la sintaxis, por ejemplo. Por eso hay que volver a repasar. Usted tome un cursito ahí en YouTube y va a aprender mucho, porque eso va a ayudarle mucho en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es literatura, la Biblia es un libro y en el libro, en la literatura, se incluye mucho la gramática. Pero volvamos al estudio. Eso era algo añadido nada más, para que usted lo tome en cuenta. Cuando Moisés habla en Deuteronomio 18 de el profeta que iba a venir, que iba a hablar como Dios, que le tenían que hacer caso, que iba a ser superior a Moisés, se refería a Jesús. ¿Y qué era el ministerio o cuál era la función de un profeta? ¿Se acuerdan, hermanos? Sencillo, ¿no ve? El profeta tenía la función de hablarle al pueblo de parte de Dios. ¿Están anotando? Qué bueno. El profeta tenía la función de hablarle al pueblo de parte de Dios, un poco diferente al ministerio de los sacerdotes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía el ministerio de hablarle a Dios de parte del pueblo, diferente, ¿no ve? El profeta al pueblo de parte de Dios y el sacerdote a Dios de parte del pueblo. Creo que tenemos un estudio ahí en la página donde hice, ¿no? Los tres oficios de Jesús, ¿no? Pero ahí estoy abordando un poquito más. Entonces, el ministerio central donde se va a centrar Jesús no eran tanto los milagros, no eran tanto las señales, aunque sí tenía que hacerlo, lo hace por cumplimiento, pero el ministerio más grande que él tenía que cumplir era, en su estancia de vida, era anunciar el evangelio, predicar el evangelio, hablarle al pueblo de parte de Dios, como que, como el profeta. Muy bien. Ahora, ¿qué hacía Jesús después que comienza en Capernaum? ¿No es cierto? Empieza su ministerio, empieza su predicación. ¿En qué predicación específicamente se centró? Abre tu Biblia en el capítulo 4, verso 23. Capítulo 4, verso 23. Capítulo 4, verso 23. Y ahí está, ¿no? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. Ahí está. ¿Qué predicaba Jesús? Subraye eso. El evangelio del reino. Por eso todos nuestros estudios se están sincronizando ahora. El de Apocalipsis, por ejemplo, el de Panorama. Se están sincronizando ¿por qué? Porque habíamos definido claramente que hay dos tipos de evangelios, dos tipos de mensajes. El evangelio del reino y el evangelio de la gracia. ¿Por qué Jesús predica el evangelio del reino? Sencillo, porque no hay iglesia, porque no hay instauración del nuevo pacto. Ahora que usted ya entiende teológicamente dónde está Mateo, que está en el antiguo pacto, lo entiende mejor. Entonces, si Jesús está predicando el evangelio del reino, ¿a quién está predicando? Sencillo, a judíos, porque no hay iglesia. Hoy la iglesia, ¿qué predica? ¿El evangelio del reino? No, el evangelio de la gracia. Muy bien, es sencillo, ¿no ve? Qué bonito se nos abre el panorama cuando ya estamos entendiendo la Biblia. ¿Jesús qué predicaba? Jesús no decía, arrepiéntanse, crean en mi sangre, crean en mi muerte. Jesús no decía eso. ¿Por qué? Porque Él no ha muerto, Él está vivo. ¿El que decía? Arrepiéntanse y instaremos el reino. Hermanos judíos seguramente predicaba, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la promesa a
Israel. Hermano, ¿la iglesia qué promesa tiene? Hermano, la iglesia no tiene pactos. La iglesia es un tiempo de gracia. Muy bien, es un tiempo de misterio. Nuestro ministerio es espiritual, más el reino de Cristo que Cristo iba a imponer, que iba a traer, instaurar, es material. Haga usted la diferencia y repase los estudios de Apocalipsis. Muy bien, se centraba en eso. Para confirmar eso, vamos a Marcos un momento. Marcos, porque muchos piensan, ¿no? Jesús cuando empieza su ministerio, él era tan amoroso que solamente salvaba, sanaba, curaba, cojos, ciegos, pero no, la Biblia no está enseñando eso. Jesús no quiso hacerse ver como un sanador, como un milagrero. Jesús quiso enseñar el evangelio, la voluntad de su Padre. Abre tu Biblia en Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, verso 35, ¿no? Y aquí está una muestra clara que los cristianos, los creyentes que hoy colocan importancia en las sanidades, milagros, Jesús dice, yo no, yo colocaba en otra cosa más por importante. Escuche lo que dice. Capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él dijo, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Predique también allí. Subraya esto, porque para esto he venido, subráyelo, para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Entonces, mire un momento y atienda. Jesús no tuvo importancia. Jesús no se quería hacer conocer como un milagrero, como un sanador, porque para la época ya había muchos milagreros y Jesús no quería ser uno más. Por eso cuando él sana a algunos ciegos, ¿qué les dice? No digan nada, cállense, no digan quién les sanó. Jesús no quería ser conocido como un simple milagrero. Jesús quería ser conocido como el portavoz de la autoridad de Dios, como el profeta esperado que iba a venir. Por eso hoy en día las iglesias equivocadamente están poniendo importancia, campaña de milagro, campaña de sanidad, hay que sanarse. No, Jesús nunca quiso eso. Eso fue solamente complementario, solamente fueron señales para corroborar su mensaje. Jesús no quería decir, ¿por qué Jesús? A ver, ¿por qué creen que Jesús no hizo campañas, no dijo, a ver, discípulos, vayan y traigan a todos, voy a sanar? No, Jesús siempre predicaba, enseñaba. Y cuando sanaba, lo hacía para confirmar su propio mensaje, como lo vamos a ver en Marcos más adelante, cuando él sana a un paralítico que entra por el techo de la casa de la suegra de Pedro. Entonces, algo claro de Jesús, tú tienes que colocar, Jesús o su ministerio se centraba en la predicación. ¿Qué predicación? Del reino. Muy bien, avanzamos. El mensaje al cual Jesús se va a adentrar es específicamente el Evangelio del Reino, que ya hemos visto en Mateo. Esto por el contexto judío y la no omisión de que aún estaban bajo el pacto antiguo. Entonces, ¿por qué Jesús predica del reino? Porque están bajo el pacto mosaico. Sencillo, ¿no ve? Muy bien, así comienza su ministerio, ¿no? ¿Cómo comienza? Centrado en la palabra, ¿no? Por todos los lugares va, contexto judío, y predica el reino. Así comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Con eso finalizamos la primera división, ¿no? La primera división. Y ingresamos a la segunda división, predicación del rey, predicación del rey. Ahí corregimos, es del rey, predicación del rey, predicación del rey. Y aquí también tenemos 4 incisos, ¿no? O 4 subtemas para desarrollar. Desarrollaremos el primero. Inciso A, las bienaventuranzas. Inciso A, las bienaventuranzas. Muy bien. Inciso A, las bienaventuranzas. Muy bien. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Ya hemos concluido hasta ahí, hemos visto la genealogía, hemos visto un poco de su nacimiento, un poco del trasfondo histórico con Herodes, con lo que pasó con Juan el Bautista, vimos un poco del bautismo, ahora vamos a entrar a la predicación. Muy bien.
Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, verso 1, y voy a pedir, a ver, a mi hermana Patti que está ahí. Los demás apagaron sus cámaras, mis hermanos. No queremos ser vistas. Es hora, hermana Patti. Dice, ya, está bien. Aprendan, hermanos. Capítulo 5, verso 1 al verso 10, hermana. Léalo hasta el verso 11. Capítulo 5, verso 1. Yo lo voy a leer el 1 al 2, ¿ya? Y usted, hermana Patti, lee del 3 hasta el 11. Mira, 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, recuerden nuestras palabras claves, monte. Jesús va a empezar a hablar. ¿Y qué es lo que va a decir? 9 bienaventuranzas, pero leeremos. ¿Les parece, hermana Patti? Del 3 al 11. Adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Amén. Gracias. Desde acá, por favor, ponga mucha atención. Ponga mucha atención porque usted va a descubrir algo. Muy bien. Jesús ya había ganado muchos seguidores al comienzo de su ministerio, aún más porque en los 3 capítulos se vio muchos milagros, muchas señales, ¿no? Y Jesús aún así va a dejarles a ellos sus enseñanzas. Entonces quiero que me ponga mucha atención mientras leo esta parte. Las enseñanzas de las bienaventuranzas primariamente son para esos discípulos y es natural por el énfasis de Jesús. La instauración del reino que él tanto predicó en este monte era algo trascendental. Por lo tanto, era un cumplimiento vivencial a ellos para reflejarles cómo personas tenían que ser dignas para ingresar al reino, ¿no? El término luz y sal del mundo es a ellos inicialmente. Muy bien. Hasta ahí vamos a ver. Muy bien. Hasta ahí vamos a ver. De acá quiero que me pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Como ya vimos en la introducción, cada vez que usted lea que Jesús va a hablar en un monte, ¿qué aprendimos? Que Jesús va a hablar del milenio o del reino, de la instauración del reino. Entonces ponga aquí mucha atención, mire atentamente y usted va a aprender algo tremendo. Muy bien. Mire, Jesús empieza su ministerio en Capernaum. Dice el texto que va yendo a Jerusalén, Decápolis, Judea, va predicando. Entonces, mientras Jesús predica y sana y hace milagros, mucha gente ya le sigue, ya tiene discípulos. Algo que usted tiene que aprender es que Jesús no solamente tuvo 12 discípulos o 12 seguidores, Jesús tuvo más de 500 discípulos, él tenía gran cantidad de discípulos, tanto así que Jesús a muchos los va a despachar porque no querían seguirle. Entonces, ¿qué era un discípulo? Usted no entienda discípulo como alguien que siempre va a seguir, como los 12, no. Un discípulo en la época se asombraba de una doctrina, de la enseñanza de un maestro y le seguía por un tiempo. Algunos se venían, se retraían y otros seguían continuamente. Entonces, para la época, Jesús empieza su ministerio, él ya tiene cantidad de discípulos. ¿Cómo sabemos eso? Leeremos el verso 25 del capítulo 4. Y le siguió, subraya eso, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces Jesús ya había ido varios días, incluso meses, no es un tiempo nada más. Jesús ya había ganado adeptos. Mire aquí adelante, voy a explicar. Mire aquí adelante. Jesús se da cuenta que tiene mucha gente, muchos seguidores. Ya le están siguiendo por las señales que había hecho en estas ciudades. Entonces, él llega a un monte, obviamente es el monte de los olivos,
y él se sienta y empieza a predicar, empieza a enseñar. Entonces, mira aquí adelante. Vamos a interpretar Mateo. Jesús, discípulos. Jesús, discípulos, monte. Entonces Jesús va a hablar del reino, porque está predicando el reino. Es obvio que hable del reino, ¿no es cierto? Entonces, las bienaventuranzas, ¿para quiénes son? Para ellos, para los discípulos. Bienaventurado esto, esto, esto. Las bienaventuranzas, anoten en su cuadernito, las 9 bienaventuranzas son el fundamento de la vivencia social, repito, son el fundamento de la vivencia social en el reino. Las 9 bienaventuranzas son el carácter social o la vivencia social en la instauración del reino. Muy bien, en la instauración del reino. Muy bien, en la instauración del reino. ¿Anotaron? Qué bueno. Ahora miren aquí adelante. Tremendo lo que vas a aprender. En el carácter de Dios, estamos viendo desde el Génesis, desde el Éxodo, que Dios tiene normativas, tiene reglamentos. Entonces, mire acá y voy a enseñar rápido esto, porque no quiero demorar mucho, porque hay mucho que avanzar. Mire aquí, recordaremos lo que pasó en el Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, específicamente en Éxodo. Dios tenía un pueblo llamado Israel. Tenían que entrar a Canaán. Canaán ya estaba instituida por mandamientos, establecimientos, ordenanzas humanas, tenían ya establecido todo. ¿Me dejo entender? Cultural, social, religioso. Y Dios dice, ustedes también van a tener mandamientos, van a tener estatutos, van a tener normas, van a tener leyes. De ellos sus leyes, sus normas son paganas, malditas, ¿no es cierto? Son elaboradas por ellos. Mira aquí adelante. Y les dice, ustedes, mi pueblo, no van a regirse bajo esos mandamientos. ¿Por qué, Dios? Porque yo les voy a dar mis mandamientos para vivir en la tierra prometida. ¿Me dejo entender? Dios está diciendo eso y dice, mandamiento número 1, ¿no es cierto? No adorarás a dioses ajenos. Y Dios empieza sus mandamientos, ¿no es cierto? Específicamente, ¿en qué basa las leyes, las normas? En 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos, Dios va a desenglosar, desenglosa, 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 desenglosa. Y todo ese desengloso más los 10 mandamientos, ¿cómo le conocemos? La ley mosaica o la ley de Dios. Mira aquí adelante, no pierde el hilo. Entonces Dios dice, ustedes también van a tener normas, reglas, cuando lleguen a Canaán. Estas son, dice. Entonces, ¿qué estamos viendo en la mente de Dios? Que Dios siempre tiene en mente que el hombre sojuzgue la tierra o vive en la tierra, pero Dios le da leyes, le da ordenanza. ¿Desde dónde pasó eso? Desde el Edén. Porque Dios le da el Edén a Adán y a Eva, y Dios también dice, muy bien, tomen este jardín de Edén para ustedes dos, les he bendecido, ámense, multiplíquense, etcétera. Pero Dios dice, un momento, alto, Adán y Eva, la manera en que se van a conducir, una sola es, ¿cuál, Señor? De todo árbol podéis comer, menos del que está en el centro. Dios, ¿cómo lo estamos viendo? Siempre tiene ordenanzas, siempre tiene estatutos. Lo mismo pasa con Israel. Ahora mira aquí, lo mismo pasa en el milenio. Ponga atención, por favor. En el milenio es un reino prometido para judíos con Cristo como cabeza. Cristo ya ha venido. ¿Y qué dice? Instauremos el reino, arrepiéntanse. Hey, judíos hermanos, ya estoy acá. Dios ha cumplido sus promesas para con ustedes. El Cristo ha venido. Eso está predicando Jesús. Instauremos el reino prometido por nuestros padres y los profetas. Ponga atención, no escriba, solamente atienda. Entonces, como Jesús está predicando el evangelio del reino, entonces Jesús va a decir, así se van a comportar en el milenio. Y las 9 bienaventuranzas son la base de las leyes, las normas en que los hijos del reino van a vivir. ¿Me dejo entender? Entonces, ponga atención y con esto concluyo para desenglosar perfectamente. Las bienaventuranzas o el sermón del monte o el sermón del reino tiene 2 capítulos.
el 5, perdón, 3, el 5, el 6 y el 7. Ponga atención. En el capítulo 5, del 1 al 11, Jesús dice, bienaventurado, 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 bienaventurado. Y de ahí para adelante va a decir, desengloso ahora. Por ejemplo, ¿qué es un pobre espiritual? Y Jesús va a ir a enseñanzas espirituales. ¿Qué es un manso? ¿Qué es un pacificador? Jesús va a ir a enseñanzas sociales. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, mira aquí adelante. Cuando Dios da los 10 mandamientos, base sólido para vivir en Canaán, y Dios dice, ahora voy a desenglosar. No matarás, pero ¿qué pasa si mata? Y si matas, ¿cómo te vas a resarcir? Eso dice Dios en el Éxodo 20, ¿sí o no? Sí, mira aquí adelante. Ahora Jesús dice, las 9 bienaventuranzas son la base social para vivir en el milenio. Muy bien, ahora Jesús va a desenglosar. Voy a desenglosar cómo se tiene que vivir en el milenio. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque Jesús está hablando con sus discípulos. Ustedes son mis seguidores, ustedes son mis discípulos. Entonces Jesús dice, vivan así, hagan esto, hagan lo otro. Y después Jesús, ¿qué piensa decir? Jesús y el ayuno, Jesús y la oración, Jesús y el divorcio, Jesús y los enemigos, Jesús, etcétera. Entonces Jesús está haciendo lo mismo que el Padre. El mensaje teológico continúa. ¿Por qué? Porque el reino es otra dispensación que va a tener también regimiento y mandamientos únicos, no basado en la ley mosaica, sino basado en los mandamientos espirituales. ¿Por qué? Porque como diría Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Anote ahí en su cuadernito ahora sí, el reino milenial, aunque es un reino físico, tiene por esencia un reino y un rey espiritual. Repito, aunque el milenio o el reino, puede colocar, es un reino físico material, tiene por esencia un reino y un rey espiritual. Por eso Jesús, ¿qué dijo ante Pilato? Mi reino no es de este mundo. Pero uno se pregunta, ¿pero Jesús acaso no vas a reinar en este mundo? Claro que va a reinar en este mundo, pero su reino no es material, no es instaurado del mundo, no proviene del mundo, proviene de lo celestial. Por eso los mandamientos en el milenio van a ser espirituales. Y si tú lees las bienaventuranzas, son completamente espirituales. Muy bien. Hermano, yo no sabía eso, que se complementaba así. Recuerde que son esferas distintas. ¿Aprendieron esa parte, hermanos? A ver, ceñitas, preguntas hasta ahí. Yo quiero que se entienda esa parte. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Entonces, hermano Fernando, ¿no podemos predicar de las bienaventuranzas? Claro, predique, no hay ningún problema, haga su serie si es posible, pero recuerde que estas son mandamientos, preceptos, ordenanzas y la manera de vivir en el reino. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando del reino. Entonces, ahora sí entramos a lo siguiente. Muy bien, y mira cómo voy a desenglosar mi interpretación. Perfecto, ¿no? Enseñanzas sociales. Las enseñanzas sociales como la ira, el adulterio, el divorcio son desprendidas de la bienaventuranza que son o que forman parte de la manera de vivir en el reino que Jesús predicaba y anunciaba. Muy bien. Enseñanzas espirituales. Las enseñanzas espirituales como la oración, el ayuno, la luz y la sal son actos exteriores también desprendidos de las bienaventuranzas. Recordemos que aunque es un reino físico, mira lo que te decía, es un reino en esencia y naturaleza espiritual. Nunca olvide eso, nunca olvide eso. Por eso dice el reino de los cielos, algo espiritual, ha llegado. Entonces, el milenio, como lo conocemos ahora, o si es que si hubiera instaurado el reino y los judíos lo hubieran aceptado, hagamos esa hipótesis, igual hubiera sido en esencia espiritual. Tenía que haber sido en esencia espiritual. ¿Por qué? Porque el reino era de los cielos. Muy bien, ahora desenglosamos un poco. Vamos a la bienaventuranza. Solamente voy a hacer unos cuantos ejemplos y usted lo puede hacer si usted gusta, ¿ya? Lo puede hacer si usted gusta. Vamos a ver a la bienaventuranza. 9, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
porque ellos serán llamados hijos. Note cómo si hay un contraste. No puede ser posible que unas Mateo con la iglesia. Es imposible, porque se está predicando el reino. Porque si tú aplicas Mateo a la iglesia, entonces dime, si somos tranquilos, pacificadores, ¿podemos ser llamados hijos de Dios? Eso no dice el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia dice, acepta a Cristo, su muerte, su crucifixión, y tú serás llamado un hijo de Dios. Al que creyó, dice Juan 1:14, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, al que cree. Pero aquí Jesús, ¿qué dice? Al que es pacificador se le llama hijo de Dios. Claramente Jesús está apuntando al reino. Por eso Mateo no se puede aplicar a la iglesia. Mateo no está dirigido para la iglesia. Aprenda mucho eso. Muy bien. Entonces, la bienaventuranza dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Jesús va a desenglosar. ¿Qué es un pacificador? Ser tranquilo, bondadoso, sereno. Por ejemplo, mira en Jesús y la ira. Él va a decir, habéis oído 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Verso 25, saltamos. Ponte de acuerdo con tu adversario, es decir, sé pacificador. Está bien, tu hermano te ha lastimado, te ha ofendido, pero antes, ¿qué decía? No le mates, esa era la ley. Pero yo digo, Jesús, mira la autoridad, yo digo que seas pacificador. Porque si estás contra tu hermano, ya tienes algo de rencilla, ya le has matado en tu corazón. Entonces, mira cómo se está desenglosando. Bienaventurados los pacificadores. Tu hermano te hace algo, tranquilízate, pacifica, ponte de acuerdo, queden en un acuerdo. Pacificador. Por eso hay que entender los 3 capítulos en una sola unidad teológica, instituciones al reino. Vamos a ver esto más, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuando él dice, bienaventurados los limpios de corazón, obviamente habla de una limpieza espiritual, y mira lo que Jesús va a hablar después en el 5:27. Oísteis que fue dicho. Por eso te dije, no sé si hermana Pati estás captando, ¿cómo Jesús está empezando? Oísteis que fue dicho, porque alguien me puede preguntar aquí, hermano, aunque Jesús hubiera instaurado el reino, pero tenía que estar vigente los 10 mandamientos, me puede decir, claro, pero Jesús nota cómo empieza. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces Jesús sí está cambiando pues la ley, porque está hablando del reino que tenía que ser instaurado, porque el reino tenía mandamientos y fundamentos espirituales. Por eso Jesús está añadiendo. Obviamente esto no se aplica en este tiempo porque no les recibieron, pero sí se aplicará en el milenio, porque va a ser un reino espiritual. ¿Me dejo entender? Mira cómo empieza. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, Jesús está haciendo algo con la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo ahí? Bienaventurados los del limpio corazón. Ahora voy a explicar lo que se viene, está tremendo todavía, pero siga la ilación. Hermano, yo no sabía eso. Usted tiene que entenderlo así. Tiene que entenderlo ese desprendimiento de las bienaventuranzas. Jesús dice, así van a vivir. Ahora empieza a decir, el adúltero, el que se enoja, no haga eso. Sea usted limpio de corazón. ¿Y qué pasa si soy limpio de corazón? Bienaventurado va a ser usted, dichoso va a ser. Qué interesante, ¿no? Más adelante de Jesús habla del divorcio, otra limpieza espiritual. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ve, noten eso. El hermano Fernando no se está inventando. Hay un cambio porque es otra dispensación. Recuerde muy bien eso, ¿ya? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otra limpieza de corazón, de mente, porque corazón ahí implica las emociones, los sentimientos, la mente. Límpiense, les está diciendo. Así son llamados hijos del reino. ¿A quién está hablando? A los discípulos, a los que ya le estaban siguiendo. Si ustedes van a ser hijos del reino, le está diciendo, así me van a vivir de aquí en adelante. Si es que sí va a instaurar el reino. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, vamos a cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y mira lo que Jesús dice en el capítulo 6, verso 1.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos delante de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para ser alabados por el nombre. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hizo tu mano derecha. Jesús está diciendo, va a haber limosna. ¿Y limosna qué es? Acto de misericordia. Le das a un miserable algo de lo que tú tienes. ¿Sencillo o no sencillo? Jesús está hablando de la vida en el reino. Si es que sí va a dar, si es que sí va a dar. Nosotros ya sabemos que no se dio, pero en este punto de la historia, Jesús le está hablando a los que iban a entrar al reino y cómo se iban a comportar, porque Jesús iba a traer el reino. Muy bien, espero que me esté dejando entender. Y así podemos continuar. Usted va a leer el amor a los enemigos en el verso 38 del capítulo 7, otra vez el que es pacificador, el que es misericordioso. También va a hablar de los pobres en espíritu, que es los que reconocen que necesitan más de Dios. Eso es un pobre espiritual. Un pobre espiritual es aquel que reconoce que necesita de Dios, de la comunión con Dios, del acercamiento con Dios. Por ejemplo, un pobre en la calle reconoce que es pobre, mendigo, y dice, extiende su mano y dice, denme comida, ayúdenme, denme algo de dinero porque soy pobre, soy mendigo, ¿sí o no? Entonces, un pobre espiritual, ¿cómo es? Extiende la mano y dice, Señor, acuérdate de mí, quiero estar más cerca de ti, ayúdame en tu misericordia, no me dejes, no me desampares. Por eso Jesús extiende y dice, Jesús y el ayuno, Jesús y la oración. Entonces Jesús sí está hablando de la vida espiritual que él ya había dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, mire, el reino de los cielos. Conducta de la gente en el milenio. Recuerde que aquí no hay iglesia, por si acaso, no hay iglesia, no hay nada. Saca de tu mente iglesia, métete en un contexto judío. Ya va, si Jesús iba a instaurar el reino, así se tenía que comportar la gente. ¿Me estoy dejando entender? Espero que sí. Por eso Jesús enseña de la oración, del ayuno, de los tesoros en el cielo, de aquí nada sirve, etcétera, ¿no? De la lámpara del cuerpo, que son los ojos, que cómo son las riquezas, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces Jesús está desglosando todo. Ahora ponga atención. Ahora tú vas a entender esto. Tú vas a entender esto. Alguien puede decir, hermano, levanto la mano, una pregunta puede decir. En el reino, ¿por qué aquí Jesús habla de divorcios, de adulterio, de ira? ¿No se supone que en el milenio o en el reino de Cristo todo va a ser tranquilo, felicidad, sin pecado? Y la respuesta es no. Ponga atención a lo que voy a decir. Ponga mucha atención. Vamos a suponer que el reino se ha dado y que Jesús ha instaurado el reino. Vamos a suponer. Entonces, dime tú, si Jesús iba a instaurar el reino acá y se iban a arrepentir judíos, gran cantidad, ¿hubiera habido pecado? Claro, hubiera habido pecado. Gente sí tenía que estar, sigue casando, tenía que haber, sigue naciones, y no todos iban a ser purificados. Y alguien preguntará, pero hermano, ¿por qué Juan el Bautista y Jesús predicaban arrepentidos? ¿Tú crees que la intención era que todo judío, hasta el último, se arrepienta? No. Jesús y Juan el Bautista están hablando de los religiosos, de las autoridades, para que sea un ejemplo al pueblo. Entonces, en el milenio, perdón, en el reino que se iba a instaurar, no todos se hubieran arrepentido. Había gente que iba a entrar con naturaleza pecaminosa, en este caso todos, porque Jesús no ha muerto. ¿Me dejo entender? Eso también dicen los profetas. Entonces, sí hubiera habido pecado, naturaleza pecaminosa, ira, adulterio, y Jesús dice, muy bien, mira aquí adelante, instauramos el reino. Los judíos, las autoridades se han arrepentido y a todos instauramos el reino, pero hubiera habido gente aún con malicia. Ahí, ¿quiénes tenían que legislar? Los discípulos, los hijos del reino, los que han aceptado el reino y han colocado su carácter al carácter del Mesías. Por eso les va a decir Jesús, es que le está diciendo a ellos para que se comporten así en el reino. Por eso, y mira cómo concuerda mi interpretación, les va a decir a ellos, abre tu Biblia en el capítulo 5, verso 13, 5:13, note la frase, 5:13,
Vosotros sois, mira, ¿a quién le está diciendo? Esos vosotros, ¿quiénes son? Los que estaban sentaditos. Los discípulos que le han seguido desde Capernaum, Galilea, Judea, Jerusalén y del otro lado del Jordán, le han seguido. Y Jesús les dice, siéntense, les voy a hablar del reino, cómo ustedes van a vivir. Ustedes son mis discípulos, ya que me siguen, entonces les voy a hablar cómo tienen que ser en el reino, su conducta, su carácter. Una vez que les dice, mira aquí adelante, no van a ser así, van a vivir así, van a perdonar, pacificadores, humildes, misericordiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, ustedes son la sal. Hermano, ¿no nos decía esto a nosotros? Claro que también la iglesia es eso, pero recuerde que estamos interpretando. ¿A quién le está diciendo Jesús? Vosotros le está diciendo. Vosotros sois la sal y la tierra del mundo, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. Verso 14, otra vez. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y mira cómo esto va a sincretizar, va a unirse con nuestra interpretación de milenio que hicimos en Apocalipsis. Así que ponga atención. Estamos suponiendo que el reino se ha instaurado. Y los hijos del reino son aquellos que han aceptado el reino y se han arrepentido. Pero hay gente mala también, judíos malos. Estamos suponiendo que el reino se ha levantado. Jesús está reinando. Y Jesús dice, para que mis normativas del milenio, que son espirituales, se cumplan, ustedes me van a ir a demostrar cómo el pueblo tiene que vivir. Si alguien se enemista, ¿usted qué va a hacer, Señor? Pacificador, paciencia, acuerdo. Si alguien quiere divorciarse, ¿usted qué va a hacer? No, a menos que sea por adulterio. Entonces, los discípulos le están diciendo a Jesús, ustedes van a ser la luz en mi reino, ustedes van a ser la sal en mi reino. Esa tierra o ese mundo, obviamente no está hablando de todo el mundo entero, porque recuerda que el reino para ahora solamente se está dando a Israel, al mundo de esa época. ¿Me dejo entender? Hasta Jesús dijo eso. Muy bien. Entonces, supongamos que se instaló el reino y hay delegados que van a ayudar. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa en el milenio. Vámonos ahora al campo de la iglesia. Cuando la iglesia va a entrar al milenio y regrese con el Señor Jesucristo a la tierra y se instaure el reino, dime tú si no va a haber todavía pecado. ¿Va a haber o no va a haber gente que se va a casar? ¿Va a haber gente o no gente que va a vivir en esta tierra viva? Claro, entonces la iglesia va a ir como los legisladores a poner orden, colocando por base las bienaventuranzas. Siempre ha sido así. Dios siempre ha instaurado legisladores. Por eso la Biblia nos llama, ustedes serán reyes y sacerdotes. No reyes porque vamos a estar sentados en nuestro palacio, no, porque los reyes tienen autoridad. Y dos, sacerdotes porque vamos a comunicarle a Dios lo que el pueblo está haciendo. ¿Me dejo entender? Entonces, el reino, si se hubiera dado acá, también hubiera incluido gente mala, gente que está rechazando al Mesías, gente que quiere actuar mal, legisladores. El reino milenial, lo mismo, gente que va a entrar viva, va a vivir mal, va a haber enemistad, va a haber incluso alguna serie de divorcios, de alejamientos. ¿Y quién va a legislar ahí? La iglesia. Entonces, los dos contextos son iguales, pero de los dos contextos, ¿cuál es la base fundamental? Los 9 o las 9 bienaventuranzas. Este mismo comportamiento del capítulo 5 al capítulo 7 son el mismo comportamiento que en el milenio se va a desarrollar. Por eso Jesús está hablando aquí. ¿Cómo tienen que ser ustedes? ¿Cómo no tienen que hacer? ¿Qué tienen que colocar en importancia? Etcétera. ¿A quién le está hablando? A los hijos del reino. Obviamente esto no puede aplicar a la iglesia en el milenio. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está glorificada. No le está diciendo esto a la iglesia, porque la iglesia ya está glorificada. La iglesia se va a encargar de que la gente viva así, porque Jesús no va a estar en todos lados. Jesús va a estar en Israel. La iglesia va a ir a juzgar muchos lugares. Entonces la iglesia, que somos nosotros, va a hacer que estas cosas se cumplan en la gente que va a estar viva en el milenio. Hermano, yo no sabía que había gente en el milenio. Lea o vea nuestros videos de Apocalipsis. Ahí se va a desenglosar un poco más. Muy bien, avanzamos al capítulo 7. Avanzamos al capítulo 7. Ahora mira, ahora tú vas a entender lo que dice de la puerta estrecha, ¿no? De la puerta estrecha. Y ahora lo que decíamos, vamos a la bienaventuranza, por ejemplo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
y Jesús va a hablar en el capítulo 7 de sus frutos, de los malos, ¿no? Del árbol malo, ¿no? Del que está en la puerta angosta, perdón, estrecha, ¿no? Y también va a hablar, nunca os conocí. Este texto es bien citado, ¿no? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Y tú no te has preguntado a qué contexto se refiere? Está hablando en un contexto del reino. Recuerda que no lo apliques a la iglesia. Está hablando a ellos. Si se hubiera instalado el reino, hubiera habido este tipo de personas. Como también este tipo de personas va a haber en el milenio. Porque recuerda que cuando Satanás se ha desatado, va a engañar a los confines de la tierra. Entonces sí va a haber gente con este tipo de corazón que Dios nunca les ha conocido. ¿Por qué? Porque sus frutos y sus obras serán malas. Entonces, todo es en un contexto de reino. Y Jesús da la parábola de los dos cimientos. Todo aquel que me escucha y hace estas palabras, las compararé como un hombre que edificó su casa en la piedra, y todo aquel que me escucha y no las hace, comportamiento, carácter. ¿Me dejo entender? Estilo de vida, hace, estilo de vida, ¿sí o no? Está hablando del reino. Concluimos y después si hay preguntitas. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que serían las bienaventuranzas, las enseñanzas sociales, las enseñanzas espirituales y el padecimiento que obviamente viene después, habla del reino, habla del reino. Para concluir, y después vamos con las preguntitas, ¿ya? Para concluir, para concluir. Vamos a la diapositiva, después vamos a tener preguntitas. Espero que esto se esté entendiendo, ¿ya? Para concluir, aflicciones y pruebas. Las aflicciones dichas en el capítulo 5, del 10 al 11 en versículos, son el resultado de las personas que tendrán la mente y el corazón aún endurecidos en el reino. La aplicación es también considerada para los apóstoles y seguidores de Jesús, a futuro, obviamente, ¿no? También se le puede aplicar a los apóstoles porque ellos van a sufrir también, ¿no? Después de su partida, pero primariamente, sobre eso, pero primariamente se refiere a ellos. ¿A quiénes? A los que estaban sentaditos ahí en el monte, escuchando el sermón del monte. A ellos se refiere, por lo que implica ser un hijo del reino. Obviamente va a implicar rechazo. ¿Por qué? Porque por las ordenanzas espirituales, y el pueblo no se iba a acercar a esas enseñanzas. Iba a ser muy difícil. Por eso Jesús les va a decir, bienaventurados sois si por mi causa os vituperen, os insulten, etcétera, porque iba a pasar eso, si es que se hubiera dado el reino. Muy bien. Aunque se hubiera convertido mucha gente y el reino fuera instaurado, aún hubiera habido maldad. Y Jesús enseña el trato y la actitud de un hijo del reino, ¿ve? Cómo comportarse en el reino. Y esto lo vemos por lo que Jesús dice más adelante sobre los malos en el capítulo 7 del 13 al 21. Va a hablar de los malos frutos, de los malos árboles, de la gente que no conoce, de la gente que hace malas cosas, etcétera, de la gente que no está en la puerta estrecha, que sería él, obviamente, para ingresar a ser un hijo del reino. Voy a dejar ahí la diapositiva por un momento. Y, amados hermanos, de esa manera concluye la división o la estructura número 2, las predicciones o la predicación del rey. Comienza su ministerio, ¿no es cierto? Empieza las bienaventuranzas sin sacar de contexto que aplica al reino, hoy conocido por nosotros el milenio. Muy bien. Obviamente, todo esto no se dio ¿por qué? No se dio ¿por qué? Porque el reino no se ha instaurado. De ahí que el apóstol Juan diría por el por qué, ¿no? Porque amaron más las tinieblas que la luz. La luz que vino a ellos fue rechazada. Por eso Jesús deja en stand-by, en pausa, las bienaventuranzas que serán cumplidas esta vida en el milenio. Muy bien. Obviamente esto se puede aplicar en nuestras vidas también, ¿no? Pero recuerde, por interpretación, se va a aplicar en el milenio de manera plena, completa. Amén, amados hermanos, vamos a llegar hasta acá, hemos finalizado, que Dios bendiga sus vidas. ¿Hay preguntas en el Zoom? ¿Preguntas, dudas? Muy bien, no hay.
Nos despedimos entonces. Bendiciones, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. Nos vemos en la tercera división. Tercera estructura, ya poco a poco nos acercamos al desenlace. Recuerde que la cuarta estructura es la clave del libro de Mateo. Los esperamos. Bendiciones.